Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Y hoy vamos a estar siguiendo el curso de Introducción a Arduino. Bueno, esta clase va a ser la primera vez que vamos a estar usando las entradas analógicas. Las entradas analógicas, a diferencia de las entradas digitales, donde había un 1 o un 0, por ejemplo, como el sensor de movimiento. Teníamos 1 si había movimiento y había un 0 si no había movimiento. Los sensores analógicos son sensores que usan, digamos, como salida, emiten una señal comprendida por un campo de valores que varían en el tiempo y son proporcionales a los efectos que están midiendo. Es decir, en el caso del sensor de movimiento, tenía dos estados nomás. Estos sensores tienen un rango de valores que van de 0 a 1023. Por ejemplo, nosotros no podemos decir en cierta forma está húmedo o no está húmedo el suelo. Podemos decir, bueno, está un 60% húmedo, un 80% húmedo, y para eso son estos sensores. Este es un sensor de sonido que puede detectar, o sea, arroja un número de 0 a 1023, digamos. Dependiendo de cuánto ruido haya, no nos arroja ese dato, digamos. Y eso es lo que nosotros manejamos con Arduino. Y este es un sensor de luz, que es el que vamos a estar viendo hoy. Este, particularmente, esto es lo que les decía. Estos sensores arrojan una señal de 0 a 1023. Y estos son leídos por una entrada analógica del Arduino. Al principio estábamos usando los que eran... a ver, acá, por ejemplo, en esta parte, nosotros usamos del 0 al 13. Estos son entradas y salidas digitales. Y los de acá, abajo, serían, que dice, por ejemplo, acá, entrada analógica. Estos son los que son usados por los sensores analógicos, como este sensor. Este es un sensor LDR. ¿Cómo funciona un sensor LDR? Es un sensor que varía su valor de resistencia. Es decir, si tenemos mucha luz, tiene un valor. Si tenemos poca luz, tiene otro valor. Entonces, eso es lo que... No sé si alguien acaba de entrar y se perdió la explicación del principio. Sin problemas puedo decir algo y vuelvo a explicar. Bueno, este es un sensor LDR que en cierta forma nos sirve para medir la cantidad de luz que hay. Si está muy oscuro, si hay mucho brillo, digamos. Ah, Jessica, sí. Bueno, no estamos tan lejos, solo esta parte. Nosotros estamos usando los pines de entrada digital y de salida digital, digamos. Ahora vamos a usar los pines de entrada analógica. ¿Qué diferencia tiene esto con lo que estamos haciendo? Nosotros, por ejemplo, enviamos una señal baja para apagar un LED y enviamos una señal alta para prender el LED. Entonces, estos sensores no trabajan con 1 o 0, sino que trabajan con números en un rango. Por ejemplo, de 0 a 1023, que nos sirven para medir, por ejemplo, la humedad del suelo, la cantidad de ruido o la cantidad de luz que hay en el ambiente. Porque estas cosas no son cosas que uno puede decir. Eh, o sea, si usas una referencia, puedes decir, bueno, a partir de 60% de humedad es húmedo, ¿no? Pero en cierta forma, estos sensores lo que hacen es te dicen, o sea, te tiran un número que es, por ejemplo, la cantidad de humedad, la cantidad de ruido, la cantidad de luz. Y esta es la escala que usa Arduino, usa de 0 a 1023. Ahora bien, nosotros usamos estos pines. O sea, en todos los proyectos que hicimos, o en los circuitos, usamos estos pines. Del 0 al 13. Todos estos son la parte digital, digamos. Y esta parte de acá que dice Analog Inc.
sería la parte que se usa para sensores analógicos. Y son solamente de entrada, no son de salida. O sea, solamente pueden ser usados por sensores, para conectar y leer en algún sensor, digamos. Este es el sensor que usamos para medir la cantidad de luz que hay en el ambiente. Y esta es en la forma de montar este sensor, digamos. Este de arriba es un LED, el que usamos en todos los circuitos. Esto es lo mismo, digamos. Acá, por ejemplo, tenemos el negativo, la pata corta, el positivo con una resistencia a un pin de señal. Esto es en lo normal, digamos. Y esto es lo nuevo. Esta es la forma, acá es lo mismo, pero con zoom, digamos. A una pata del fotorresistor usamos un negativo. Para la otra pata usamos una resistencia y conectamos el positivo. Ahora bien, ¿qué es lo que el Arduino va a leer? El Arduino va a leer esto de acá, digamos. O sea, donde está la pata conectada del fotorresistor, eso va a ir directo al Arduino. No sé si se entiende esta parte. Esta parte del LED es lo mismo. Esto sería lo nuevo. Esta parte, por ejemplo, en esta resistencia, o sea, en realidad son como dos resistencias. ¿Cuál es la diferencia? Es que esta, por ejemplo, va a valer 2500 y esto varía, por ejemplo, puede valer, qué sé yo, de 2000 a 0, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que el Arduino lee? El Arduino va a leer acá una variación, digamos. Y eso es lo que nosotros tenemos que interpretar como el rango, digamos. Asimismo, yo probé, por ejemplo, en Tinkercad y nos arroja este rango. El oscuro, o sea, la oscuridad total es 1009. Y digamos, la mayor cantidad de luz que él lee es 172. O sea, estos son valores que nosotros tenemos que saber. Bueno, 172 es brillo y 1009 es oscuridad. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que nos quedaría es programar, por ejemplo, este LED. ¿Cuándo se va a prender? Em, este va a ser, por ejemplo, qué sé yo, detector de oscuridad. Cuando está oscuro, vamos a prender el LED y cuando esté apagado, o sea, cuando hay mucho brillo, vamos a apagar el LED. Ahora bien, en cómo, por ejemplo, nosotros podemos leer en las entradas analógicas. Las entradas analógicas se leen de esta manera. Analog read. Por ejemplo, acá el pin, que en este caso sería a cero. Entonces, por eso ponemos acá cero. Sería donde conectamos nuestro sensor analógico. Ahora bien, nosotros usamos acá ahora el monitor serial para imprimir qué valor qué valor nos está arrojando el circuito. Esto es algo que no implementamos la clase pasada, pero les había mencionado. Para usar el monitor serial solo tenemos que iniciar, o sea, digamos, crear una conexión con esto, serial begin 9600, que es un parámetro, y después directamente ya podemos usarlo con serial print L, y acá podemos escribir texto o, por ejemplo, podemos escribir un valor, digamos, una variable. Ahora bien, decimos, como el rango era 1972, decimos, bueno, a partir de 900 ya es oscuro. Entonces, verificamos si está oscuro. Esta es la medición que nos va a arrojar el pin o sea, del sensor, digamos. Nosotros sabemos que 1009 es oscuro y consideramos que 900 ya es bastante oscuro, digamos, como para prender el LED. Entonces decimos, bueno, el valor que medimos es mayor o igual a 900. Por ejemplo, 920, ¿es mayor a 900? Sí. Entonces, se entiende como que está oscuro, digamos. O sea, eso es lo que nos quiere decir el sensor. Por otro lado, si es que el valor no es mayor o igual a 900, significa que podría ser, qué sé yo, 600.
600 no es mayor a 900. Entonces, esto de acá no se va a hacer. Y va a hacerse lo segundo, digamos. Este digital write, apagar el LED. Es decir, si está muy oscuro, prendemos el LED. Y si está muy, o sea, no tan oscuro, apagamos el LED. No sé si se entiende esta parte, o sea, el código en sí. Genial, genial, genial. Bueno, entonces, como de costumbre, vamos a tratar de montar este circuito en Tinkercad. A ver, bueno, a ver, acá ya lo tengo montado, pero voy a crear uno nuevo. Siempre en esta primera parte le tienen que dar acá en Circuits o circuitos y crear nuevos circuitos. Bueno, como de costumbre, buscamos un Arduino, buscamos después la placa de prueba, acomodamos un poco, después buscamos un LED y esto lo colocan como ya saben lo LED y una resistencia. Esto lo pueden conectar a cualquiera, o sea, a cualquier pin digital de estos. Vamos a usar, qué sé yo, el 13 por ejemplo. Y esto al negativo. Cualquier cosa, si hay una duda o no entienden, sin problema me preguntan. Ahora bien, el LED ya está, digamos, montado. Ahora vamos a montar el fotorresistor. Acá. Una pata de cualquiera de las dos, no importa lo cual, va al negativo. A ver, voy a agrandar un poco. Así. Después vamos a hacer una resistencia. A ver, vamos a ponerlo así para que se vea mejor. Entonces, esta pata de la resistencia va a ir al positivo, al 5 voltios. Ok, y- bueno, ahora bien, ¿de dónde vamos a sacar el cable, o sea, el cable que va a ir al puerto analógico, al pin analógico? Va a ser de acá. De donde está esta patita y donde está la patita de la resistencia, de ahí se va a sacar. Así como en la presentación. Acá está la pata, conectamos positivo, en esta otra pata el negativo, y donde están estas dos patitas, sacamos un cable que va a ir al puerto analógico, o sea, al pin de entrada analógica, que sería a cero. Yo voy a dejar así y me avisan cuando hayan montado, ¿sí? Para que se vea. En esta parte, para activar, por ejemplo, el monitor serial, donde se ve, por ejemplo, acá hay un botón que dice monitor serial. Ese es donde va a aparecer toda la información que uno imprime, digamos. Esto generalmente está en la computadora en sí. O sea, vos conectas tu Arduino, dejas corriendo un programa y le conectas, o sea, y por USB el Arduino envía información a la computadora. Y es algo bastante útil cuando uno está haciendo pruebas o demás cosas, o quiere comprobar por qué no está funcionando algo o demás cosas. No sé qué tal van con el montaje. ¿Alguien ya pudo montar?
Genial, genial. Bueno, ahora la lógica sería lo siguiente. Si acá está oscuro, o sea, si el ambiente está oscuro, no debe prender este LED. Y de eso nos va a ayudar este fotorresistor. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, em, bueno, acá por ejemplo nosotros usamos pin mode cuando era un pin digital, porque podía ser de entrada o de salida. En este caso eso no hace falta porque el pin analógico es solamente de entrada. Ahora bien, lo primero que vamos a hacer es crear una variable donde vamos a guardar en la medición. Entonces, INT medición significa que este nombre de variable va a ser un entero. Ah, claro, claro, sí, para LED sí. Pin mode S, así mismo. Sí, sí, perfecto. Esto, esto va a ser para el LED, pero para el fotorresistor en sí no hace falta. Bien, nosotros para leer usamos esto, analog read. Y acá, por ejemplo, ponemos el número del pin nomás, que en este caso sería A0. Ahora bien, ya hicimos la medición y ahora debemos usar, o sea, debemos, según lo que este número nos marque, debemos hacer algo. Entonces vamos a hacer algo primero. Vamos a iniciar el monitor serial y vamos a ver cuánto nos arroja el sensor. O sea, qué número está midiendo si es oscuro y qué número nos está leyendo si hay mucho brillo o mucha luz. Entonces, acá ponemos 9600, 9600 y acá hacemos una impresión. Serial print LN. Este LN significa que cada vez que imprimimos va a dar un enter, o sea, una línea diferente va a aparecer. Ahora bien, vamos a imprimir medición y le damos Start Simulation. Ahora bien, acá el sensor, y también deben poner que esta resistencia sea de 2500 ohm. Si todos tenemos en iguales valores, digamos. Entonces, le damos Start Simulation. Y ahí, por ejemplo, le tenemos que dar acá en Serial Monitor para que pueda empezar, por ejemplo, a empezar a generar valores. No sé si se llega a apreciar acá, que nos aparecen 1009, 1009, 1009, 1009 y así sucesivamente. Eso significa que el sensor está funcionando y está captando oscuridad. ¿Por qué nos arroja ese valor? Es un valor, digamos, es un valor que genera el sensor. Y no va a variar a menos que varíe la luz. Por ejemplo, si variamos el brillo, nos va a arrojar 172. Y no va a variar, ¿por qué? Porque está luego, o sea, la luz no varía ahora. Si yo lo pongo en la mitad, por ejemplo, el sensor nos arroja 280. Entonces, ¿qué hace uno? Cuando está programando, juega nomás con esos valores. Tiene que saber, bueno, si está muy oscuro, es 1009. Si hay mucho brillo, es 172. Y según eso, vamos a programar. Por ejemplo, ¿desde qué número, por ejemplo, uno piensa que está oscuro, por ejemplo? Si 1000 ya es oscuro, digamos 900, ¿no? Entonces, uno pone, si la medición es, a ver, pongo esto en inglés. Eh, La medición es mayor a 900, por ejemplo, significa que está oscuro, por ejemplo. Eso es lo que nos quiere decir el sensor. Entonces, si está oscuro, vamos a prender el LED, que sería Digital Right en el pin 13 y vamos a enviar una señal alta. Y si no está, es decir, el else va a significar que no está oscuro, o sea, que este valor es menor a 900. Y si eso sucede, significa que no está lo suficientemente oscuro como para prender el LED. Y acá ponemos low.
Entonces, acá preguntamos si está oscuro. Dependiendo si está oscuro o no, prendemos o apagamos. Acá no se hacen las dos cosas a la vez, sino que una de las dos es elegida por el Arduino. ¿De qué depende? De este sensor de acá. Entonces, iniciamos la simulación, que creo que acá está todo bien. Entonces, aparece prendido, ¿por qué? Porque acá está en oscuro, digamos, acá en esta parte. Si nosotros subimos esto, el LED se apaga. O sea, tarda un poco porque acá el tiempo de simulación es muy lento, digamos más. Pero si nosotros, por ejemplo, subimos de vuelta, o sea, ahora está en brillo máximo. Simulamos oscuridad y se prende. Y va a llegar un momento que nosotros aumentamos el brillo, que esto se va a apagar. Entonces, el sensor sí está funcionando. Apaga el... Ahora está apagado porque hay brillo. Si hay oscuridad se prende y si hay brillo se apaga. Tarda nomás un poco en apagarse, pero se apaga. No sé si se llega a apreciar. ¿Hay alguna consulta? Este sería el código. Les voy a pasar un poco por el chat. Por lo menos apuramos esa parte. Ah, ya, ya. A ver, sí. Envié dos veces más. Pero cualquiera de esas dos. Bueno. No sé si hay alguna consulta respecto a esto. Genial, genial, genial. Esto realmente, si uno, por ejemplo, tiene un Arduino, a ver, es, esto es así mismo. Vos compras un LED, la resistencia puede variar de 250.000 y fotorresistor hay de diferentes, pero el mismo código es. Lo único que va a variar es esta resistencia al valor, que se compran en cualquier casa electrónica, y este fotorresistor, que también viene en algunos valores. Pero el montaje y el código es el mismo, digamos. Vos compras tu Arduino, supongamos compras tu Arduino. Este código, acá por ejemplo tengo el original de Arduino. Este es donde vos escribís tu código de Arduino, lo que sea, por ejemplo. Después conectas tu Arduino y acá, por ejemplo, le das compilar. Esto verifica que no hay errores. Y le das esta flechita de cargar. Esto me parece porque no es de prueba nomás. Pero acá vos le pones upload y te lo carga el Arduino. Y ya tu Arduino siempre trabaja así, digamos. Es como que siempre esté así. Así mismo. Tipo, siempre está en... Como esto en simulación, así el Arduino trabaja. Y siempre repite el código que vos le cargas. O sea, no hace falta que siempre esté conectado a una computadora, pero sí o sí debe estar conectado a una fuente de alimentación. Bueno, vamos a ver este circuito. Eh, este es otro circuito. Acá usamos también un fotorresistor de la misma forma. Y acá, por ejemplo, estamos usando dos LEDs. Entonces, ¿cuál va a ser, digamos, la estrategia? Acá, por ejemplo, antes usábamos prendido o apagado. O sea, prendíamos un LED si estaba muy oscuro y lo apagamos si había luz. Acá vamos, si hay luz, vamos a apagar los dos. Si está, por ejemplo, acá en el medio, qué sé yo, 500, 600, vamos a prender uno nomás, porque no hace falta tanta luz. Y si está completamente oscuro, vamos a prender los dos. Eso va a ser o sea, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, si podemos mirar esta parte, la medición es lo mismo. Hacemos la medición y con analog read. Ahora bien, imprimimos eso para que se vea en el monitor serial.
Y acá, por ejemplo, lo único que varía es la lógica de programación. Acá, por ejemplo, estamos preguntando, si esto es mayor a 700, bueno, lo consideramos muy oscuro y prendemos los dos. Pero si es menor a 700, va a venir acá, en esta parte. Y preguntamos, si es mayor a 300 y menor a 700, entonces significa que está por acá, digamos, en el medio. No está ni tan oscuro ni tan luminoso. Entonces prendemos un LED nomás. O sea, apagamos el otro y prendemos uno. En cambio, si está completamente oscuro, vamos a prender, o sea, si está completamente iluminado, digamos, vamos a apagar los dos. ¿De qué va a depender si está completamente iluminado o oscuro? De este valor, del de la medición. Si esto se acerca a 1000, habíamos dicho, si esto se acerca a 1000, esto va a estar oscuro. Y si se acerca a 172, va a estar iluminado. Entonces, acá preguntamos, ¿esto es mayor a 700? Y si es, lo consideramos oscuro. Entonces, acá prendemos los dos LEDs. Esto, o sea, si esto no se cumple, o sea, si esto no es verdad, esto de mayor a 700, no va a hacer esto. Y va a venir directamente en o sea, en el si no. Y acá volvemos a preguntar, si es mayor a 300, significa que está medianamente iluminado. Entonces prendemos un LED y apagamos el otro. Y si no es mayor a 300, es porque puede ser un valor como 220, 200, 170. Y 170 ya es completamente iluminada. Entonces apagamos nomás los dos LEDs. Creo que esto, por ejemplo, lo pueden hacer en el mismo que hicieron recién, solamente que le agregan un LED acá. Pero lo demás es lo mismo. Entonces, a ver, creo que lo tengo por acá. Acá, en este. Este ya es el montaje, o sea, el circuito montado ya. Entonces, le doy Start Simulation, es el mismo código que les mostré de ahí abajo. Y, a ver, no sé si se llega a apreciar que los dos LEDs están prendidos. Este y este. Entonces, ¿por qué están prendidos? Porque está completamente oscuro. ¿Qué pasa si, a ver, acerco un poco más? Ahí. ¿Qué pasa si yo pongo el nivel de brillo máximo? Los dos se van a apagar. Ahí se apagaron. Y si yo pongo un brillo no tan oscuro ni tan brilloso, uno de los dos se debería prender. A ver cuál se prendió. Sí o sí uno se va a prender. A ver. Este, por ejemplo. Este no se prendió, pero se prendió esto. Y si es completamente oscuro, los dos se prenden. Acá, por ejemplo, es el mismo sensor, la misma resistencia y las mismas luces. O sea, acá hay una de más, pero son lo mismo. O sea, ¿en qué varía? Es en el código. El código le dice cómo se tiene que comportar. No sé si quieren probar, les puedo dar 5 minutos. Así para agregar esta resistencia acá, el que habían hecho, y tratar de cambiar un poco el código. De hecho que esto tipo ya estaba. Y tienen que agregar esta parte, digamos. Dale, dale, les doy 5 minutos por ahí. Para que intenten probar, digamos. A ver, esto voy a checar. Llevo así. Sí, al circuito anterior le pueden agregar, ya que por ejemplo usamos el mismo fotorresistor y un LED, pueden agregarle este LED y modificar un poco el código. Que esta parte, digamos, ya estaba. Sería esta parte lo que tienen que añadirle.
Voy a agrandar por si no se ve bien. La resistencia tiene que ser de 2.500. Este. Tiene que ser de 2.500 y acá debe decir ohm. Em, yo cuando pongo 2.500 no se prende. En, Jessica, también puedes hacer esto. Supongamos que estás en tu código es así o similar. O sea, si vos pusiste esta parte, si vos pusiste esta parte, puedes hacer lo siguiente. O sea, si pusiste este de acá para usar el monitor serial e imprimís tu medición, lo que puedes hacer es lo siguiente. Le hacen Start Simulation y en la parte del código pones acá Serial Monitor. Lo que va a pasar es que acá te va a indicar qué valor está. Si tu LED no se prende, puede ser porque este valor, o sea, vos tenés que hacer tu condición, esto, basándote en esto, en este valor. Por ejemplo, si vos estás preguntando si es mayor a 700 y acá tu sensor en oscuridad te arroja 500, entonces no se va a prender. O sea, puedes basarte también en este valor y hacer según eso tu condición, que sería esta, por ejemplo. O sea, puedes poner acá, por ejemplo, en oscuridad. ¿Te fijas cuánto arroja tu sensor? Y según eso haces esta condición. Si acá te arroja, por ejemplo, 600, pones que sea mayor a 500, por ejemplo. O sea, acá se juega, digamos, con el valor que arrojan los sensores analógicos, que generalmente es un rango. Puede ser de 0 a 1023, pero cada sensor, digamos, tiene una configuración. Puede ser de 500 a 600, puede ser de 800 a 1000. Lo importante es interpretar esto, digamos, en los límites, que sería, si está oscuro es 1000 y si está con brillo es 172. Cada sensor va a arrojar, digamos, su propio rango. Pero si es que te funciona con uno, puedes dejar en uno nomás. Es por este valor, no, por este valor nomás. Bueno, a ver, a ver, a ver. Bueno, en- respecto a eso, respecto a este programa, el código lo van a encontrar también en la presentación que les voy a pasar. Y vamos a pasar al siguiente tema, si les parece. El siguiente tema es el PWM, que sería la modulación por ancho de pulsos. El PWM es algo muy útil porque nosotros en pines digitales les había comentado que son señales altas o bajas. Es decir, el LED está prendido, pero, o sea, el LED está prendido o apagado, pero no hay nada en el medio. O sea, puede prenderse a un 0% a un 100%. Pero si yo quiero que mi LED prenda a un 60%, o sea, supongamos este ejemplo. Eh, digamos que está completamente oscuro. Entonces, bueno, yo quiero que prenda mi LED. Pero si no está muy oscuro, solo un poco, yo quiero que mi LED prenda solo un poco, digamos. O sea, es una característica que ahora mismo no podemos lograr porque tenemos señales altas o bajas. No sé si ese problema se entiende. O sea, nosotros no podemos regular la intensidad del LED con uno o cero. No, no se puede, digamos. Entonces, Arduino nos facilita la vida. Hay algo llamado PWM. Y básicamente consiste en esto. Es un tipo de señal, es un tipo de señal de voltaje utilizado para enviar información o para modificar la cantidad de energía que se envía a una carga. Esto es lo que a nosotros nos interesa, digamos. Que nosotros podamos la cantidad de energía que enviamos a un LED, modificarla según, por ejemplo, el sensor de luz. Esta acción lo que hace es lo siguiente. Nosotros tenemos,
Acá, por ejemplo, es un ciclo, digamos. Es uno y cero o uno por ejemplo, una señal alta. Entonces, lo que Arduino hace es, en un periodo o en una frecuencia muy pequeña, es como, por ejemplo, a ver, ¿cómo les explico? Acá, por ejemplo, hay un ejemplo. En- Hay un 50% de trabajo, dice, un 50% de ciclo de trabajo. ¿Qué significa eso? Que en esta parte se enciende y en esta parte se apaga. Este último no se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta solo esta parte. Este primero y este. ¿Qué significa eso? Que si 5 voltios es una señal alta, Arduino lo que hace es enciende y apaga, enciende y apaga, enciende y apaga. De tal forma que esta primera parte es 50% y esta segunda parte es 50%. Se hace tan rápido en milésimas de segundo que al final el resultado es esto. Este PWM arroja 2,5 voltios. Es decir, yo ahora puedo prender el LED en 0%, en 50% gracias a esto, o en 100%. Ok, acá está mal. En esta parte, acá es 25. Bueno, ahora tenemos este segundo gráfico, que si vemos, esta parte que está arriba es mucho más chica de esta parte que está abajo. Este sería una señal alta, o sea, cuando ustedes ponen digital write y ponen height de señal alta, y esta es la parte baja, la señal que apaga el LED. Entonces, si nosotros, o sea, si Arduino envía una señal alta, pero esta señal alta después viene por una señal baja, digamos que es como que se calcula, bueno, acá por ejemplo solo un 25% estuvo prendido y un 75% estuvo apagado. Entonces, dependiendo de esa relación o ese ciclo de trabajo, vamos a arrojar una tensión menor. No sé si se entiende esta parte. Bueno, este por ejemplo es otro gráfico. Esto de acá es 5 voltios, una señal alta. O sea, el LED prendió a tope. Acá, por ejemplo, en 80% el LED va a disminuir su intensidad, digamos. 40% menos, digamos. Y 20% menos otra vez. Pero en 0% él se va a apagar. En 0% es la señal baja. El digital write en señal baja, digamos. Acá tenemos un ejemplo también. Este de acá es el que nosotros usamos. Cuando usamos una señal alta, digamos, se enviaba un 5 voltios. Y cuando usábamos la señal para apagar el LED, usábamos este de acá. O sea, nosotros todo el curso estuvimos usando este de acá y este de acá de abajo. O sea, una señal alta y una señal baja. Ahora bien, lo nuevo para nosotros va a ser que también podemos enviar señales que no sean altas ni bajas, sino que estén en el medio, digamos. Esto va a lograr que el LED se encienda, pero no se encienda al 100%, digamos. Esto es muy práctico, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, vehículos, por ejemplo. Vos no es que vas de 0 a 100 instantáneamente. Vos vas acelerando progresivamente. Y eso es lo que se logra con PWM. Vos podés enviar o sea, un 0% de intensidad, después 25, después 50, después 75 y después 100. Esto es bastante útil también para seguidores de líneas y demás cosas, donde o sea, el arranque debe ser progresivo. Ahora bien, esto, que parece bastante complicado, no es realmente complicado. Arduino ya de por sí ya nos trae todo ya hecho, digamos. Nosotros tenemos que apretar, o sea, escribir analog write. O sea, acá lo que varía va a ser analog. Y tenemos que poner un número que va a ir entre 0 a 255. Sí, similar,
Solamente que esto ya está, o sea, es propio del Arduino. O sea, generalmente vos con el potenciómetro, vos regulás manualmente, digamos. O sea, por ejemplo, el brillo de una luz. Vos regulás si querés que brille más, querés que brille menos con un potenciómetro. Es como un potenciómetro para el que no conozca, es similar a, por ejemplo, el ventilador cuando vos seleccionás qué velocidad querés, algo así. La diferencia es que esto es por software, o sea, no hay ninguna palanca ni nada. Entonces se aumenta la frecuencia. En la frecuencia, o sea, digamos que acá esta es una frecuencia. Lo que varía es qué porcentaje la señal está activa y qué porcentaje la señal es baja, digamos. Se pueden imaginar como esto, ¿verdad? La frecuencia en sí no va a variar, sino que lo que va a variar es el porcentaje que está activo y el porcentaje que está en bajo. Por ejemplo, acá, la frecuencia en sí va a ser la misma, solo que acá esto va a ser, acá por ejemplo se ve mejor. Este porcentaje de estar activo y este porcentaje de estar inactivo. Eso es lo que varía. Entonces, ahora por ejemplo, podemos probar esto. Teniendo en cuenta que acá se pone el pin de tu LED y acá se pone un valor de 0 a 255. 255 es el máximo y 0 sería la señal más baja, digamos, o sea, apagada. Ahora bien, acá hay un video, más o menos, aunque ya nos hacemos una idea. eh, si ustedes se dan cuenta, acá por ejemplo el LED no es que se prende automáticamente, sino que se prende y se apaga, se prende y se apaga, pero lo hace o sea, lo hace progresivamente. La velocidad también con la cual varía se puede ajustar y les puedo mostrar. No sé si se llega a apreciar acá en este video cómo varía. Bueno, eso es lo que podemos lograr fácilmente con el Analog Write, que sería lo que va a ser nuevo para nosotros. Ahora bien, a ver, para no tardar mucho, voy a montar acá y les voy a mostrar más o menos cómo es. Bueno, a ver, tenemos un pin acá. Sí, está todo, el pin casi. Entonces, el código sería algo así. A ver, elimino esto. Acá, por ejemplo, podemos igualmente poner el pin 13 va a ser de salida. Y acá, por ejemplo, podemos escribir en a ver, analog, analog write. Nos referimos al pin que nosotros vamos a estar usando, que es el 13. Y acá escribimos un valor del 0 al 255. Ahora voy a agrandar esto. Un valor o sea, tiene que ser un valor entre este intervalo. Un valor superior no sirve, digamos. Entonces, vamos a apagarlo. Después vamos a esperar cierto tiempo. Vamos a prenderlo al 50%. Sería 123 por ahí, más o menos. Y vamos a esperar de vuelta. Y después vamos a prenderlo en la intensidad máxima. Sería 255. A ver, a ver. Ajustamos un poco el tiempo. Acá nos falta un delay para que espere antes de apagar. Y vamos a ver si se llega a presión. A ver, a ver, no sé si se llega a apreciar que primero está apagado, después está a la mitad y después está
Capaz esto no se ve porque son tres estados nomás, pero esta es la forma de hacer el código. Podemos hacerlo también de una forma que vaya de 0 a 255 y pase por cada etapa. Vamos a hacerlo con algo llamado en programación un ciclo. No sé si alguno conoce lo que es un ciclo, el famoso for. Entonces, vamos a hacer el... Les voy a explicar cómo se lee un for. Este primer valor va a ser el inicial. Esto es como un conteo. Va a empezar en cero y nosotros acá ponemos el valor más o menos que queremos que llegue. En este caso, 255. Y acá esto va a ser cuánto va a incrementar. Por ejemplo, comienza en cero y va a contar de a una. Algo así. Y más uno. Entonces, va a comenzar en cero y va a contar de a una. Esa es la idea. ¿Hasta cuándo? Hasta 255. Y es justamente lo que nos hacía falta. Entonces podemos poner analog write, el pin 13, y acá ponemos i. Y va a ser el contador. Y va a ir de 0 a 255. 1 a 1. Acá podemos poner un delay. Que va a ser en 100. Yo voy a copiar y les envío en el chat antes de borrar. Entonces, y debería estar. Entonces, borra esto. Entonces, esto es lo que va a hacer un for. Es un conteo básicamente. Va a contar de 0 a 255, que sería de apagado al máximo brillo. Entonces, nosotros ponemos acá la i, y la i lo que va a hacer es lo siguiente. A ver, capaz la simulación se ve mejor. A ver, ahí está. A ver, un segundo. Ah, ya, anda con un poco de retraso. A ver, delay. Lo que va a hacer esto es, supongamos, la variable i inicia en cero. Después la variable i va a valer 1 y esa variable i se va a reemplazar acá, que es 1. Entonces, después esto va a terminar y va a comenzar en 2 hasta 255. Y lo que va a hacer es, va a ir metiendo acá la i, que sería el brillo, o para el PWM, de 0 a 255. Y este LED debería prenderse, digamos, de apagado. No sé si se ve que se apaga, es como anda con un poco de retraso, pero es como que se apaga gradualmente. A ver si pongo un poco más de espacio acá. 500, por ejemplo. Acá en cierta forma no está nomás emulando bien el tiempo, pero debería prenderse, digamos, gradualmente. Bueno, acá no está nomás funcionando tan bien el simulador, o sea, no está siendo tan real, pero le pedimos mucho, la verdad. Entonces, acá por ejemplo esto, vamos a hacerlo de la siguiente. Entonces,
se van a ir prendiendo gradualmente de cero, pues, por ejemplo, 50, 250 o 20, 170 y va a terminar prendiéndose finalmente en el máximo brillo. Bueno, creo que no se podía prender tantas veces por segundo y por eso nomás causaba error. Pero si ahí se aprecia, se puede ver que se apaga y se prende gradualmente. No es que se apaga y se prende rápido, digamos, instantáneamente, sino que hay una variación gradual. Eso es lo que logra el PWM. Y es algo que se suele usar en servomotores, en motores, en muchísimas cosas, la verdad. No sé si hasta el momento todo se entendió. ¿Hay alguna duda sobre el PWM o los sensores de Analogix? El PWM también es el que se usa, por ejemplo, cuando vos tenés muchos LEDs, así, no sé si vieron esos equipos de música que tienen así una barra en como ecualizadora, o esas barras de luces que miden, wow, a medida que, por ejemplo, la música suena más fuerte, la luz, ¿cómo le llaman? Y esas luces, por ejemplo, miden en la cantidad de ruido, la frecuencia con la... En, vos, por ejemplo, cualquier cosa que necesites hacer en el tiempo, lo haces con el delay. Por ejemplo, le decís, bueno, yo quiero que se prenda, o sea, que esté completamente apagado y después de 150 milisegundos, quiero que hagas un cambio. A ver, si quiero que prenda gradualmente, pero mucho más lento. Si quieres que prenda mucho más lento, vas a hacer que espere más entre el cambio. Por ejemplo, acá, en vez de 150, puedes poner, a ver, un segundo. En vez de 150, puedes poner 300 a todo. Entonces pones 300 acá, el tiempo de espera va a ser un poco más lento, digamos. A ver. Acá nomás el tema de este simulador es que la ajusta de repente el tiempo. Acá no sé si es un poco más lento o no sé ya también por el MIT. Pero lo ideal, o sea, lo que se suele hacer en la práctica es, se hace tipo, por ejemplo, así un for. T igual a cero. Acá, por ejemplo, indicas el máximo valor de i, que sería, y acá, por ejemplo, el incremento. Entonces, si vos querés que gradualmente sea, pero mucho más despacio, vos podés jugar con este valor. Entonces, acá pones analog right 255, no, el pin, y después play. El delay, acá puedes poner, en esta X, por ejemplo, puedes poner cualquier valor. En esta X, por ejemplo, también puedes leer de afuera, digamos. Puedes usar un potenciómetro y ir graduando la velocidad respecto a eso. O, por ejemplo, puedes probar 200 y entre cada salto va a ser 200 milisegundos. Entonces, si vos querés que sea más lento, puedes poner, qué sé yo, un valor más grande, 500, por ejemplo. Si querés que sea más rápido, un valor más chico, por ejemplo, 35. Así puedes graduar más o menos la velocidad, digamos. Esta es una de las formas más prácticas, digamos, de hacer. Solo que acá no están más simulando tan bien eso porque es muy rápido. No sé, ¿alguna otra duda? ¿Una pregunta o consulta?
Y eso es la clase de hoy, digamos. Voy a estar pasándole el material y voy a estar agregándole unas tareas, digamos. Si es que no hay dudas, estaríamos terminando la clase. Capaz, capaz, no digo que no, pero capaz tengan 2 tareas hoy para practicar un poco. Dale, genial. Así que por hoy vamos a terminar la clase. El video vamos a estar subiéndolo posiblemente hoy a la noche y así cualquier cosa van a poder consultar. Sí o sí, mañana va a estar disponible. Así que muchísimas gracias a todos por participar y nos vamos a ver mañana, no, nos vamos a ver el 2, el jueves 2, a la misma hora.